Muchas gracias. Por favor, hermanita Alecita, ¿se me puede habilitar la opción de compartir? Ok, muchas gracias. Ok, todavía no me permite el acceso. Listo. Ahí está. Bueno, es un gusto, una alegría compartir con ustedes otra vez, amadas hermanas, este devocional. Realmente a mí me pareció muy interesante y recordé muchas cosas y pues, bueno, compartir, ¿no? ¿Qué es lo que nos quiere decir Dios en este verso en mención, ¿no? Bueno, estudiando el libro de Filemón, ¿no? En el capítulo 1, versículo 15 al 16. Y pues lo que dice es, porque quizás para estos se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, un poco poniendo en contexto el verso, el versículo bíblico en mención, estamos hablando de una carta que pues Pablo envía a Filemón, que era un hermano de la fe, ¿no? Y explica un poco acerca de Onésimo, que prácticamente estaba viniendo a ser el pupilo, ¿no? De Pablo, que estaba junto con él, ¿no? Entonces, Onésimo se había convertido al cristianismo pero él en su vida pasada trabajaba, laboraba, era esclavo de Filemón, de otro hermano de la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que le dice, qué es lo que dice acá en esta carta, ¿no? El apóstol Pablo dice, porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo para que le recibieses para siempre. Y quiero hacer mención de esta primera parte para explicar un poco, ¿no? A qué se refiere. Los planes de Dios, hermanas, son insondables. Realmente eso creo que todas aquí que somos cristianas y pues nuestras visitas van a contemplar el poderío de Dios, realmente los planes de Dios son insondables. No podemos en realidad conocerlos. Jeremías 33:3 dice que los pensamientos de Dios son más grandes, ¿no? Que los que podemos nosotros pensar. Pero sabemos que si nosotras somos guiados por el camino del Señor, tendremos certeza de que serán orientados para bien. Y ese es algo hermoso, ¿no? Un fortalecimiento, un estímulo que nos insta a seguir este camino de la fe. Y esto mismo pasó con Onésimo y con Filemón, ¿no? En este caso Pablo hablando a Filemón. El mal que nos puede haber acontecido en algún tiempo puede conducirse para bien. En este caso, Onésimo había laborado con Filemón un tiempo y pues él se escapó, ¿no? Y eso era un mal porque ahora él estaba encarcelado con Pablo, estaba en este trance, ¿no? De estar en prisión o si es que voy allá, ¿qué voy a hacer? O hasta me pueden matar. Entonces, el mal que nos aconteció en el pasado eh, pueden conducirse para si es que nosotras nos sometemos a seguir fielmente las enseñanzas de Dios a través de las escrituras. Y es así como muchos hombres del pasado, hermanos nuestros, ¿no? Que vienen a ser, pues, tomaron decisiones o les acontecieron cosas malas que de repente no estaban dentro de su potestad decidirlas, pero fueron transformadas para bien. Y acá Pablo dice, ¿no? Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre. Y es que los planes de Dios no sabemos realmente, pero podemos tener la certeza de que si es que nos va mal o nos va bien, eh, pueden convertirse a bien si sometemos todo en manos de Dios. Y miren este versículo en Génesis 50:20. Si nosotros leemos un poquito, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Y este verso lo tomé, lo saqué porque habla acerca de José, un hombre tal como nosotros que pues sufrió mucho, su familia era terrible, los papás también,
los hermanos, todo lo que había hecho, él trataba de hacer las cosas bien, pero siempre le pasaban cosas malas, cosas malas, cosas malas. Pero después de todo ese trance, digámoslo así, ¿no? De esa vida complicada, él supo realmente cuál era el propósito de Dios. Y él acá lo afirma, dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida mucho. Entonces, hermanas, la primera reflexión que quería dar con esta primera parte del versículo es que nos vaya bien o nos vaya mal, o el bien que te está yendo también se podría convertir en mal, pero nosotros, pero solamente en el Señor podemos tener la seguridad de ser orientada para Él, ¿no? Y aferrémonos a este verso, ¿no? Que también lo dice, ¿no? Y que es muy conocido por muchas hermanas, Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, sometámonos a Dios en todo momento. Siempre recordemos ese temor al Señor que tenemos que tener, no dejándonos guiar por un gusto humano o por la voluntad humana, no, sino orientémonos a lo que Dios, porque en Él tenemos esa seguridad de que va a estar orientado a bien. Y esforcémonos en amarle a nuestro Señor, hermanas. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, ¿realmente estás amando al Señor? Esfuérzate en darle un amor verdadero al Señor. Entonces, esa sería la primera reflexión, hermanas, a que pues recordemos la seguridad que tenemos en nuestro Señor, ¿no? De encaminar nuestra vida bien. Y la segunda parte dice, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Entonces, acá en la primera parte dice, eh, quizás esto que te ha pasado, le ha pasado a Onésimo, fue porque en los planes de Dios tú lo puedas recibir ya para siempre, ¿no? Él se quede contigo, porque ahora Onésimo era hermano de Filemón. Ambos pertenecían al mismo Padre Celestial, a Dios, ¿no? Y acá dice, no ya como esclavo, es decir, antes era esclavo, sino más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, claro, porque Pablo lo estimaba mucho a Onésimo, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Y es interesante, hermanas, porque Pablo en este verso no exigió la puesta en libertad de Onésimo, porque en la palabra de Dios, y acá lo vamos a leer en 1 Corintios 7:20, eh, dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Fuiste llamado siendo esclavo, no te dé cuidado. Pero también, si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto del Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Entonces, según las tradiciones judías, había un año en los que los esclavos podían salir de la condición de ser esclavos. Eso era parte de la ley mosaica. Pero en este verso lo que quiere decir es que yo no te estoy diciendo que Onésimo sea libre, porque respeto de que haya sido tu esclavo, ¿no? Y la palabra de Dios dice acá, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede, es decir, no está estando, ¿no? No exigió, ¿no? Es decir, Filemón liberta a Onésimo, no, porque la misma palabra dice que cada uno se quede en el estado en el que está, ¿no? Sino que Filemón, el propósito era de que Filemón recibiera a su esclavo como creyente en Cristo y hermano en la fe. Es decir, oye, Filemón, tú recibe a Onésimo, pero ya no lo veas con esa actitud de que es esclavo, sino recuerda que él es un creyente en Cristo y hermano en la fe. Y esto es bueno enfatizar con estos versículos, ¿no? Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Entonces, ahora en nuestra actualidad, hermanas, nosotros estamos en el ambiente laboral y hay jefes, pero también hay trabajadores. Entonces, a veces nuestros jefes pueden ser hermanos cristianos y a veces nosotros también podemos ser trabajadores
podemos ser jefes ya también, y otros pueden ser nuestros subordinados, también hermanos. Entonces tenemos que recordar que fuera de los títulos entre el jefe y la profesión y los trabajadores, nosotros, si es que hay esa condición de hermanos, tenemos que recordar esto, ¿no? Vosotros, amos, haced lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestros está en los cielos, y para Él no hay acepción de personas. Recordemos que a pesar de los títulos profesionales hay esa hermandad, ¿no? Dice en Colosenses 4:1, amos, haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos, recordando que Dios es el primer amo, ¿no? Y nosotros estamos en pos de Dios siendo siervos, entonces tenemos que hacer lo que es justo y recto, ¿no? Y en primera de Timoteo 6:2 dice, y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor, por cuantos son creyentes llamados. Los que se benefician de su buen servicio, esto enseña y exhorta. Entonces, esto es importante, hermanas, porque no estamos exentas a que, pues, alguna vez en algún trabajo laboral brindemos esa oportunidad laboral a nuestros hermanos de la fe que no tienen trabajo y les demos un puesto. Sin embargo, tenemos que recordar también cuál es el rol que Dios nos dice como jefes o como amos, ¿no? Entonces, cómo tenemos que, no porque es un trabajador y en la iglesia él es mi trabajador y lo voy a ver menos, ¿no? Esto ya lo anticipa Pablo que puede pasar. Dice, si no, sírvanles mejor por cuanto son creyentes llamados, ¿no? Entonces, esto un poquito para recordar. Entonces, el cristianismo, hermanas, en general, nunca pretendió abolir la esclavitud como ahora, ¿no? Tampoco dice el trabajo, ¿no? Pero sí hacer que las relaciones al interior de este caso, ¿no? Que es la esclavitud o el interior del trabajo, fueran justas y bondadosas. Y eso es lo que nos insta el Señor. Seamos amos, seamos trabajadores, seamos esclavos en este caso, ¿no? Que era Onésimo, tienes que hacer tu trabajo justo y bondadoso. Y acá se menciona de dos ítems, ¿no? Dice, tanto en la carne como en el Señor. Y cuando dice en la carne se refiere a esta vida física, es decir, las relaciones, el trabajo tiene que ser justo y bondadoso en esta vida física, porque ambos trabajamos juntos, el jefe como el amo. Dice en Filipenses 1:22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Es decir, sea jefe o amo, yo tengo que tener en mi mente que el vivir en esta carne es beneficioso para la obra. Con ser jefe puedo dar mucho testimonio de la obra, con ser obrero, trabajador, puedo influenciar mucho a mis compañeros laborales, también atraer al conocimiento de la verdad. Entonces, recordemos que estamos en posición de jefe y subordinado, pero estamos siendo cristianos al mismo tiempo, ¿no? Y la otra parte es en el Señor. El amo y el esclavo debían de, en este caso Filemón y Onésimo, disfrutar de una unidad y compañerismo espiritual a medida de que ellos adoraban y ministraban juntos, ambos, en la posición en la que estén, como en la congregación. Cada uno tiene diferente labor, pero todos trabajamos por una unidad. De igual manera, ¿no? Ambos tenían que disfrutar de esa unidad y compañerismo. Y en Primera de Corintios 1:10 dice, os ruego pues, hermanos, que por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y aunque estemos en el trabajo, tenemos que mantener esa unidad, esa amabilidad, ¿no? Ese respeto por los hermanos también. Entonces, amadas hermanas, esto fue el devocional. Solamente volver a recordar que pongamos nuestra confianza en el Señor, solo tenemos seguridad en nuestra dirección, nuestra vida en manos del Señor, y pues a recordar también nuestro rol como jefes en nuestro contexto, ¿no? Trabajadores en el Señor, ¿no? Siendo una misma fe. Que Dios las bendiga, hermanas, y muchas gracias a Dios también por permitir traer este devoción.